escucha, se me ve, se pasan las diapositivas. Buenísimo. Sí, sí, perfecto. Sí, ya ha sido hasta en dos ocasiones que he dado alguna ponencia para la Fiscalía de la Nación o para una corte superior y alguna vez, por ejemplo, estaba yo hablando y no se me escuchaba. Entonces, si hubiese cualquier problema técnico, me lo avisan. Por ahí con los organizadores se comunican conmigo en todo caso y yo trato de solucionarlo lo más rápido posible. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer la tan cordial invitación al ilustre Colegio de Abogados de Ancash, que es el ente deontológico al que además yo pertenezco. Tengo que agradecerle tan cordial invitación a los organizadores de este evento, como parte del diplomado especializado en Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo, Administrativo Sancionador y Gestión Pública. Hoy día nos toca desarrollar todo lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos, los servidores públicos. Quiero desarrollar algunas ideas que todavía se encuentran en el tintero, no las he desarrollado todavía por escrito. Y bueno, y en todo caso, ver si puedo, sin la mayor, sin una mala intención, evidentemente, sino la de una intención estrictamente académica, si puedo apropiarme indebidamente de alguna de las ideas que alguno de los intervinientes tuviese a bien formular a nivel de sus preguntas, bueno, para que en todo caso podamos aclarar mucho más los conceptos que vamos a desarrollar esta tarde. Y bueno, siendo así, me parece que habiendo terminado con la parte protocolar, con la parte de la presentación, puedo desarrollar directamente el tema para el que se nos ha convocado hoy día, esta tarde, como parte de este diplomado especializado en Derecho Administrativo y Derecho Sancionador y Gestión Pública. Miren, en primer lugar, me parece que como esta es una ponencia que, bueno, tiene por intención acoger a muchos abogados, pero entiendo que también algunas personas que pertenecen a la carrera de contabilidad, administración, están inscritos, dado que es un tema que también les interesa a ellos como parte del derecho administrativo, como parte de la gestión pública en la que pertenecen. Permítanme desarrollar algunas líneas básicas que seguramente es de conocimiento de quienes sí ejercen la carrera, ya sea en calidad de funcionarios públicos, ya sea en capacidad de procuradores, ya sea a nivel de algún trabajo dentro del Estado, o de concretamente inclusive a nivel de asesores legales de alguna entidad pública. Lo que voy a mencionar, evidentemente, es el marco introductorio, pero es necesario entenderlo para desarrollar una interpretación mucho más amplia posteriormente. Dentro de lo que sería el marco normativo, evidentemente tenemos que partir de lo que sería la interpretación constitucional. Estrictamente el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, parte del marco constitucional, específicamente del artículo 41 de la Constitución, en cuya regulación se dice lo siguiente. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Ese es el único apartado que de manera concreta desarrolla la responsabilidad que luego van a tener los funcionarios que trabajan en el Estado. Cuando digo funcionarios, permítame decirlo directamente porque cuando yo menciono esto bajo un sesgo estrictamente penal, yo soy abogado penalista y entonces cuando digo funcionarios públicos me suelen corregir, ¿no? Me suelen decir, me dicen, no, pero es que tal persona, el portero, el vigilante, el asistente, el ayudante, no es funcionario público. Bajo una interpretación estrictamente administrativa, claro, tendría yo que precisar que un funcionario es quien tiene capacidad de decisión, el servidor público no la tiene. Sin embargo, bajo el sesgo estrictamente penal, decía yo, el artículo 425 del Código Penal establece que, bueno, cualquier persona que tenga un contrato con el Estado, cualquier vínculo laboral para con el Estado, dice el artículo 425 del Código Penal, bueno, automáticamente se convierte en funcionario público. Eso a efectos de imputarse, por ejemplo, un abuso de autoridad, una usurpación de funciones o cualquier otro delito. Esto yo lo decía porque frecuentemente capacitando, por ejemplo, a unos funcionarios, a unos policías, mencionaba los nuevos alcances de las reglas de tránsito y la restricción que ahora existe en materia de tránsito a partir de la sentencia 13 de 2023 del TC, en donde a las municipalidades, por ejemplo, se les ha recortado la capacidad de sancionar en caso de infracciones de tránsito. Quien se estaciona en la calzada, quien se estaciona en zona rígida, etcétera. Bueno, la municipalidad hasta hace poco tenía capacidades de sanción a partir de la sentencia 13 del 2023, publicada el año pasado, en enero del 2024, por el Tribunal Constitucional, esto se ve restringido. Y entonces, al haberles quitado esta función a la municipalidad, claro, con esto no se está produciendo lo que se malentiende como una promoción del desorden, como que ahora las calles van a estar totalmente desordenadas. De hecho, esta es una demanda competencial en donde la Municipalidad Distrital de La Victoria precisamente ha perdido el proceso, ¿no? El proceso era entre el Poder Judicial,
la municipalidad distrital de La Victoria, y la municipalidad distrital de La Victoria entonces pierde este proceso. Y bueno, en tal sentido, no es que se esté promocionando el desorden, no es que con esto las calles van a estar invadidas de chatarra, que era la intención de esta ordenanza municipal. Bueno, no, en realidad lo que se dice es que esta no es una función, no puede haber por el principio de uniformidad del Estado peruano bajo una interpretación constitucional, dos entes, dos organismos, dos entidades, en este caso la Municipalidad y la Policía Nacional del Perú, que repitan funciones y que por lo tanto la intención es de esta sentencia hacer una interpretación en el entendido de que la municipalidad le pida apoyo a la policía para cumplir con sus funciones. Esa es la forma correcta de interpretar esta normativa. Entonces, pues bueno, entonces yo cuando mencionaba esto me decían, pero bueno, no, es que lo que pasa es que los policías no son funcionarios, es decir, sí son funcionarios de efectos penales. Y entonces, para evitar esa dicotomía, es que, bueno, yo, para no decir funcionarios y servidores públicos, que me quedo sin saliva y me quedo sin voz, bueno, son funcionarios, ¿no? Y entonces, pues bueno, la ley establece entonces la responsabilidad en todos los aspectos de lo que serían los funcionarios en su conjunto. Siendo así, esto nos da bastantes alcances. Nos habla del principio de tipicidad en el ámbito administrativo. Luego veremos que esto no es algo exclusivo de la vía estrictamente penal. Mencionaremos algunas otras garantías que también pueden ser traspoladas al ámbito administrativo. Pero lo que es interesante es que también, inclusive, menciona el artículo 41 que tanto el plazo de la sanción como la inhabilitación de la función pública tienen que estar estrictamente regulados por un margen estrictamente legal. Esto es bastante importante y más adelante lo veremos. Y más adelante, bueno, tiene algunas disposiciones de índole estrictamente penal, como que el plazo de la prescripción de la acción penal se duplica en los delitos cometidos contra la administración pública. Ustedes saben que ha habido una política criminal en los últimos años enfocado directamente a la reducción y o eliminación de los plazos de la prescripción penal. Pero bueno, en fin, tiene disposiciones estrictamente en el ámbito penal y que por lo tanto dice más adelante la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Es decir, según el marco interpretativo constitucional, y si lo miramos desde una perspectiva estrictamente parcializada, además, es decir, desde la finalidad que cumple la prescripción en el marco normativo constitucional, la imprescriptibilidad de algunos delitos está reservado para el crimen organizado, conforme a nuestra legislación actual, está reservado para los delitos de violación sexual, por ejemplo, y entonces se estaría poniendo a partir de esta modificación que tuvo lugar, el artículo 41 se ve modificado para establecer precisamente estas circunstancias el año 2017. Antes el margen regulatorio era un poco diferente, pero ahora se ha vuelto mucho más drástico todavía, y entonces el legislador ha visto por conveniente modificar la Carta Magna de tal manera que, entiendo yo, se estaría poniendo la responsabilidad estrictamente penal de los funcionarios y servidores públicos al mismo nivel del crimen organizado, al mismo nivel de un injusto penal de índole contra la libertad sexual del 170 al 176 hasta más adelante. Y en ese marco es que se le quita la posibilidad de que estas responsabilidades, en cuanto a su lógica estrictamente penal, puedan prescribir. Eso tiene muchísimas consecuencias luego para la interpretación administrativa de las sanciones, pero bueno. Miren, entonces, a partir de este artículo, el 41, se deriva un conjunto de responsabilidades que luego han sido precisadas en diversas normativas, tanto sectoriales, tanto con funciones diferentes, de niveles diferentes. Yo lo he tratado de separar en 6 niveles, ahora comentaré un poco más sobre esto, pero que básicamente tiene que ver con un reflejo de ese marco constitucional, porque recordemos que finalmente la Constitución misma dice que esto tiene que ser reflejada en una ley sectorial específica sobre las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos. Hay diversas normativas. Yo el primer nivel lo he llamado el nivel constitucional. El segundo nivel, permítanme ordenarlo de esta manera, básicamente sería el Código Penal en sus diversas modalidades. De esto hablaremos en la parte final, porque, bueno, en buena cuenta, entiendo que no es estrictamente un diplomado de Derecho Penal. Si quieren, podemos conversar sobre eso, si les llama un poco más la atención, a nivel de las preguntas podemos conversar un poco más sobre esto, pero que concretamente tiene que ver con el hecho de los delitos que tienen que ver contra la administración pública, específicamente con la colusión en el marco de las contradicciones, la negociación incompatible, que es un delito subsidiario del delito de colusión, que tiene que ser interpretado de una manera más amplia, mucho más restringida, que es un delito además mucho más genérico y que además en el caso de la sentencia 1073-2023, caso Vladimir Cerrón, que es una de las sentencias en donde el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha reinterpretado la lógica del delito de negociación incompatible. Pues bueno, ha dado dos reglas que a mí me parecen fundamentales de cara a este delito, ¿no? Primero, que ha dicho que este es un delito que tiene que acreditarse independientemente del expediente de contrataciones. Hay miles de sentencias en el Perú en donde se regula un conjunto de supuestos en donde, bueno, se ha comprendido en esas sentencias
un conjunto de irregularidades administrativas, a veces por conjunto nos referimos a dos irregularidades administrativas, a veces a una irregularidad administrativa, y entonces sí, bueno, que con eso se ve configurado el delito de negociación incompatible. En esta sentencia del caso Vladimir Cerrón de junio de este año, el TC ha dicho no, no se desprende de eso, este es un tipo penal en donde tiene que verificarse el provecho para otro, el favorecimiento indebido, el beneficio para otro, como elemento normativo subjetivo del tipo penal. Tiene que haber un aprovechamiento, eso era algo que se discutía desde hace mucho tiempo. De hecho, hay una corriente que entiende que en el delito de negociación incompatible, en la parte subjetiva, en la tipicidad subjetiva solamente hay dolo. No, no solamente hay dolo, hay el beneficio y el provecho para otra persona. Y en definitiva, que eso es algo que no se acredita con el expediente de contratación. Allí donde solamente, aquellas carpetas fiscales en donde solamente se remita el expediente de contratación con una, con dos, con tres irregularidades administrativas, eso no basta para acreditar la intención de defraudar al Estado, que es lo que se exige en el tipo de negociación compatible. ¿Cómo si se da por acreditado ese elemento subjetivo? Bueno, con algo externo a la carpeta fiscal. Dentro del expediente de contratación, no está acreditado, por ejemplo, que dos personas, un funcionario y un privado, se conocían y, sin embargo, adicional al expediente de contratación, se ha logrado acreditar que estos dos señores se conocen desde la primaria, se conocen desde la secundaria, se conocen por los estudios universitarios que siguieron, que compartieron salón, una fotografía de una fiesta que acredita que, bueno, que ellos eran conocidos, uno es padrino del otro. Es decir, sin llegar a la lógica de descartar el delito de negociación compatible como un delito clandestino, como un delito de encuentro, pero que se da en sectores privados, secretos, y que evidentemente se dan subrepticiamente, sin descartar esa lógica, acreditar algo adicional al expedientillo de contratación. Ese es un primer fundamento, por ejemplo, que se ha dicho. Y de hecho, en un comentario que me gusta mucho, un ponente, yo sé que seguramente es bastante criticable por su línea política, porque en algún momento mostró expresión para un partido naranja. Entonces, pero independientemente de eso, yo creo que sus votos son bastante fundamentales, que es el ponente del Tribunal Constitucional, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, que es un conocido además. Entonces, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe dice en esta sentencia del caso Vladimir Cerrón, en junio del 2024, dice, pues bueno, el delito de negociación incompatible es un delito que tiene que ser precisado en todos sus extremos. O sea, es un delito que al ser genérico, al ser un númbulo de imputación, pues bueno, básicamente es difícil de aplicar, tiene que ser más comprendido, tiene que ser un poco más restringido en cuanto a sus contornos, lo que tendría que ser una labor legislativa. Que por otro lado, además, esto lo que ha generado es una burocracia temerosa de firmar, porque pareciera que cualquier funcionario público que firme un contrato, que firme un documento, que sigue la línea de gestión, luego posteriormente va a responder penalmente por esto. Y eso lo que nos ha generado es que los funcionarios tengan miedo de firmar. Por ahí en una capacitación de gestión pública, un ponente, estaba yo esperando intervenir y un ponente decía, miren, ¿saben qué? Mejor para evitar responsabilidades, cambien su firma, para que luego digan ustedes que esa no es mi firma, ustedes niegan responsabilidad. Es algo muy adoptado, por ejemplo, a nivel de las contrataciones estatales, en los expedientes que llegan a nivel de delitos de corrupción de funcionarios, lo primero que hacen los ingenieros es decir, yo no conozco ese lugar. Después de haber prestado su currículum, luego de haber cobrado, luego de haber participado indirectamente, eso sí, por un suerte de favoritismo, por un tema de amistad, por un tema de conocido, alguien les pide sus documentos. Entonces, lo primero que hacen los ingenieros, algunos funcionarios más, cuando llega un problema, cuando llega la denuncia penal, es decir, bueno, yo no conozco ese lugar, yo no firmé. Sí, pero autorizaste tu firma, sí, pero yo no firmé. Y entonces, claro, la pericia grafotécnica demuestra que ellos no tienen responsabilidad y por lo tanto terminan saliendo. Y decía entonces esta sentencia del Tribunal Constitucional, esto ha generado una burocracia temerosa, ha generado una burocracia en donde se está criminalizando estrictamente lo administrativo. Es decir, al final los tribunales penales se volvieron tribunales administrativos. Los delitos de corrupción de funcionarios, específicamente la colusión, la negociación compatible, lo único que verifican es que existe un injusto administrativo y ahí donde haya habido una equivocación administrativa, esto acarreará cárcel. Eso evidentemente no es así. Entre otros tipos penales bastante sencillos, ¿no? Como lo sería el cohecho es más sencillo de entender, el tráfico de influencias, que es un delito que se manifiesta en esa lógica, el peculado, que es, seguramente me parece que ha sido programado también para dar una ponencia sobre esto, el cobro indebido, la excepción ilegal, que tiene que ver con el aumento de los honorarios de las personas que trabajan en el Estado o con cobrar por encima de las tasas estrictamente legales. Por ahí se me ocurre también otro, ¿no? El rehusamiento de entrega de bienes. Y es que no toda conducta, como suele tramitarse en el caso peruano, puede ser encuadrado solamente en estos tres delitos. Es decir, en la práctica cotidiana, eh, y esto es algo que yo lo he visto mucho en los últimos años, la imputación, la acusación solamente se basa en el delito de peculado, no solamente el delito de peculado, existen muchas modalidades del delito de peculado.
solamente colusión, todo lo que tiene que ver con una contratación, con una licitación, y finalmente negociación incompatible, o sea, cualquier cosa es negociación incompatible. Es decir, las fiscalías de corrupción de funcionarios solamente conocen tres tipos penales. Yo cuando revisaba el Código Penal en delitos de corrupción de funcionarios encontraba como 50 tipos penales. Y no, hay modalidades mucho más específicas, es decir, no toda cosa que tenga que ver con un bien tiene que ser estrictamente peculado, por no mencionar al peculado de uso, por no mencionar al peculado por extensión, independientemente de estas modalidades. Por ejemplo, el rehusamiento de la entrega de dinero. Es decir, el funcionario público, dice el artículo 391, que habiendo sido requerido con formalidades de la ley por la autoridad competente, rehúsa entregar bienes que se encuentren bajo su administración y que entraron dentro de su dominio con motivo de su cargo. Es decir, es un funcionario público que tenía objetos. Yo alguna vez al inicio de mi carrera, hace bastante tiempo, hace como 10 años, defendía a un funcionario público al que le habían prestado una cámara, era un procurador de la Municipalidad de San Marcos, le habían prestado una cámara para que haga su trabajo, la cámara no la había devuelto él, la devuelve después de salir de la gestión y la imputación era por peculado. Eso no es peculado. Ahora, recientemente, recibo varios casos en los que los funcionarios públicos, por ejemplo, reciben una cantidad de dinero, no lo devuelven, eso sí, se les pasa el plazo para devolver, les dicen que devuelvan, no devuelven. Bueno, pero eso no es peculado, eso es rehusamiento de entrega de bienes, eso son otras cosas. Y viceversa, ¿no? No solamente el hecho de subirse los emolumentos, en el caso de las dietas de los regidores, en el caso de los consejeros regionales, en el caso de funcionarios públicos que dicen que se han pagado bonos de gratificación, pues bueno, eso no es peculado, eso es exacción ilegal y es un delito diferente. Y así lo ha precisado, por ejemplo, el Pleno Superior de los Jueces Superiores del año 2017, donde el buen recordado doctor especialista en delitos de corrupción de funcionarios, y gracias a cuyos manuales, bueno, dimos nuestros primeros pasos en delitos de corrupción de funcionarios ahí en la universidad, el doctor Salinas Siccha, por ejemplo, entre otros jueces superiores, fijó la lógica de que el funcionario público que se sube los honorarios, que se sube su sueldo de manera indebida, así sea irregular, así sea ilegal, bueno, eso no es peculado, eso es un tipo penal mucho más sencillo, con un plazo de prescripción mucho más reducido, con una pena mucho más reducida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, ese es el segundo nivel en el que se tendría que trabajar este análisis. El tercer nivel tiene que ver básicamente con el régimen administrativo disciplinario del servicio civil. Es un régimen en el que están comprendidos la mayor parte de los funcionarios y servidores públicos que trabajan en nuestras entidades. Concretamente, yo lo he resaltado aquí desde lo que sería el artículo 39, en donde estarían tipificadas las obligaciones, y al mismo tiempo en el artículo 85, en donde estaría estrictamente tipificada la cantidad de faltas disciplinarias que se podría cometer en el marco de este régimen del servicio civil bajo la ley 30.057 del año 2013. Inmediatamente después de la expedición de la ley del servicio civil, se publicó y entró en vigencia el reglamento general de la misma ley del año 2014, específicamente donde vamos a encontrar las partes que nos interesan para la presente ponencia, concretamente desde el 98.2 y desde el 156.k, desde el deber de confidencialidad. Luego, posteriormente esto, como habían ciertos problemas para la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario, entra en vigencia lo que sería la Directiva 2 de 2015 de Servir, y aquí sí ya se establecen los lineamientos del procedimiento administrativo disciplinario, esto también en el año 2015. Y finalmente, evidentemente, cuando se tenga alguna duda, aquí yo entiendo que esto lo ha desarrollado algún otro ponente, por ahí vi algún profesor universitario que desarrolló esto a nivel de la publicidad. Evidentemente, cuando no haya un total entendimiento de cuál es el procedimiento que tiene que seguirse, ahora sí, subsidiariamente entran aquellas reglas que nos enseñaron a todos de manera general de la 27444, que sería la ley del procedimiento administrativo general. Y esta sí es una ley bastante antigua, esta es una ley que casi está cumpliendo 25 años, es una ley del año 2001, y aquí están las reglas generales del procedimiento administrativo que, como lo digo, tienen que aplicarse solamente subsidiariamente, supletoriamente, allí donde esta ley del servicio civil, en el marco del régimen administrativo disciplinario del servicio civil, no regule absolutamente nada. En un cuarto nivel de regulación estaría lo que sería, bueno, las reglas de la ética, de la integridad de la función pública, que tienen que ver mucho con el tema de la sanción administrativo-funcional. Esto lo vamos a encontrar en el marco de la 27815, que es la ley de ética del Código de Ética de la Función Pública del año 2002, concretamente en los artículos 6 y 8, en donde están, primero, de manera genérica, la lógica de los principios de probidad, eficacia, lealtad y obediencia. Finalmente, que bueno, que esto es algo que yo alguna vez abordé en alguna investigación, en donde la pregunta es si, por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? Justifica tú cuáles son cuál es la lógica del injusto penal que se sanciona a nivel del delito de colusión, es decir, cuando un privado entra en un concierto ilícito con un funcionario público.
Y cuando uno entra en los fundamentos de esta imputación, cuando le dicen, bueno, ¿y por qué tendría que ser sancionado esto? La lógica es la remisión a la ley de ética e integridad de la función pública, ¿no? Dicen, bueno, ha habido una vulneración de lo que sería el artículo 6, los principios de probidad, de eficacia, de lealtad y obediencia. Sí, pero la pregunta es hasta qué marco estos valores que son estrictamente morales, que son mandatos estrictamente éticos, podrían llegar a configurar un delito de manera tan genérica. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo, eso sí, a mí me gusta bastante el tema del análisis estrictamente filosófico de filosofía del derecho y la vinculación que existe dentro de lo que sería la filosofía del derecho penal, en eso estamos totalmente de acuerdo, es que el entendimiento de la lógica de un injusto penal finalmente recae sobre el cimiento de un injusto ético. En eso estamos 100% de acuerdo, en eso está fuera de discusión. De tal manera que precisamente existe en filosofía, por lo menos esto lo ha desarrollado Hildebrand, por ejemplo, Hildebrand es un filósofo alemán, ha desarrollado la lógica de que los juicios estrictamente estéticos recaen sobre las cosas. De las cosas se pueden decir juicios estéticos, la flor es bella, el árbol es fuerte, eh, eh, el carro es lujoso, a las cosas se les atribuyen calificativos estéticos, la lluvia la lluvia es tormentosa, si cabe la redundancia, y entonces, pero dentro de lo que serían los juicios estrictamente éticos, pues bueno, se dice Juan es mentiroso, Pedro es asesino, María es corrupta, y entonces, pues bueno, hay esta distinción básicamente bajo esa lógica. Siendo así, por ejemplo, esto luego se traslada a lo que sería la responsabilidad de las personas jurídicas, y la pregunta es si de una cosa puede haber un reproche, porque finalmente el injusto penal, el injusto jurídico penal es un reproche. Luego, esto tiene alguna otra característica diferente, pero en esencia es un reproche. La pregunta, por ejemplo, sería si podemos decir en el lenguaje cotidiano, allí hasta donde la filosofía analítica de Wittgenstein, por ejemplo, decía que lo que existe en el mundo está delimitado por los límites del lenguaje. La pregunta es si podríamos decir, por ejemplo, Odebrecht es corrupta, es decir, si sobre una cosa, si sobre una piedra, si sobre un árbol, si sobre un carro, podríamos atribuir un reproche ético penal, si sobre todo podríamos aplicar un reproche ético, si podríamos decir fuerza popular es, es ladrón, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes notan cierta discordancia en el lenguaje y ahí en el plano normativo los límites estrictamente de la interpretación tienen que ver con los límites del lenguaje. Allí donde se note una discordancia en el lenguaje, decía la filosofía analítica, hasta ahí son los límites del mundo normativo. Die Grenzen meiner Welt sind die Grenzen meiner Sprache, decía Wittgenstein en la filosofía estrictamente analítica. Y entonces, basados en esto, sí es cierto que la finalidad del reproche estrictamente ético es el cimiento de un reproche penal. Es decir, en el plano estrictamente ético, mentir está mal. Entonces, mentir está mal, es el reproche ético, es el injusto ético, si queremos llamarlo en términos penales, si queremos llamarlo en términos jurídicos, y luego, más adelante, sobre esto construimos el reproche penal. Concretamente, tiene que ver con el hecho, por ejemplo, cuando decimos mintió en el juicio. Mentir en un proceso penal, mentir en un procedimiento penal, mentir en un procedimiento administrativo, luego, claro, tiene lógica porque se estructura sobre un reproche estrictamente ético. Entonces, pero bueno, y dejando de lado eso, entonces la pregunta sería si estos parámetros, estos principios que son estrictamente éticos, como el de probidad, eficacia, lealtad y obediencia, finalmente por sí solos, solamente como reproche ético, solamente como reproches estrictamente éticos, luego pueden justificar el reproche estrictamente penal y como consecuencia de esto una sentencia condenatoria. No sé si notamos que falta algo, ¿no? O sea, esos son reproches éticos que seguramente, como lo dice el mismo título, tendrían que ser un reproche, bueno, a nivel de la ética, si se quiere, dentro, para sanción, eso sí, del funcionario público dentro de la administración pública. En eso yo no lo discuto, pero que bajo el artículo 6, bajo el principio de probidad, eficiencia, lealtad y obediencia, bajo los deberes generales que existen, o sea, ¿qué cosa es la lealtad, qué cosa es la obediencia, en definitiva? Pero que bajo esto se le impute a una persona un delito y se justifique un delito per se, eso es un poco más complicado. Y bueno, dentro de este marco normativo, el artículo 7, los deberes, el artículo 8, las prohibiciones, el artículo 11, los deberes de comunicar y de denunciar, que tienen que ver con un marco mucho más específico. Y bueno, independientemente de esto, que ya lo que lo habíamos comentado y que existe un régimen administrativo disciplinario de la ley Servir, bajo la ley 30.057 del Servicio Civil del año 2013, existe evidentemente también otro nivel, un nivel totalmente diferente, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Control y Responsabilidad Administrativa Funcional, CGR, es decir, de la Contraloría General de la República. Esto es algo muy propio del Perú,
En otros países no existe un doble sistema de imputación administrativo, es decir, existe un sistema penal y luego existe un sistema de imputación administrativo. En el caso peruano coexisten dos sistemas que generalmente los especialistas, de hecho entiendo que los colegas, entiendo que trabajan mucho más en esto, es a lo que le conocen como el PAS y el PAT. Y entonces, dentro de lo que sería la intervención del Sistema Nacional de Control y Responsabilidad Administrativa Funcional, de la Contraloría General de la República, se estableció, eso sí, en el año 2015, bajo una resolución de la Contraloría, que cuando confluyan ambas responsabilidades, es decir, independientemente de las diferencias, de las compatibilidades, de los puntos en común que existen entre PAS y PAT, tendría una predominancia los procesos que existen dentro del PAT, es decir, tendría que haber una predominancia de lo que sería la Contraloría. Esto concretamente se estableció en el Acuerdo Plenario 1-2013 de la Contraloría General de la República del año 2013, en donde se estableció esto. Bueno, pero independientemente de eso, entonces existiría una línea paralela. Se parecen en muchísimo, tienen varias incompatibilidades, sí. Solamente para que me entiendan con un ejemplo, en el tema del el PAS y el PAT, en ambos sistemas se sanciona, por ejemplo, la doble percepción. Uno y otro tendrían capacidad de intervención. Entonces, pues bueno, pero se regulan faltas de diferente magnitud, en unos se regulan faltas leves, graves, muy, muy graves, la Contraloría solamente regula faltas graves y muy graves, y algunas otras cosas más. Pero lo cierto es que tiene que haber una prevalencia, dice, se llevó a este acuerdo entre lo que sería el PAS sobre el PAT, esto a partir de una resolución, como les dije, anterior que se había fijado sobre este punto. Yo creo que todo este sistema, entonces, estrictamente normativo, a su vez entra a una coexistencia, es una convivencia en diferentes planos, con diferentes finalidades, con diferentes fundamentos, con diferentes necesidades y que además cumplen diferentes funciones, pero que indiscutiblemente se ven entreverados entre sí. Y yo creo que finalmente la intención es que, bueno, podamos utilizarlos adecuadamente, sabiamente. La intención es que no se termine sancionando por un injusto estrictamente penal y que a su vez esto acarrea algunas consecuencias como el tema de la inhabilitación, como el tema de la multa, y que luego repitamos esta misma sanción porque lo entenderíamos como un nebis in idem, es decir, como que el mismo fundamento por el mismo motivo se está repitiendo, pero lo cierto es que existen entonces cuatro tipos diferentes, pero coexistentes de responsabilidades. Y en todo caso me gustaría con ustedes conversar un poco más sobre esta coexistencia de responsabilidades. Miren, me parece que podríamos empezar con la primera. A ver, o en todo caso las enumero primero antes de que empecemos a conversar. Ustedes van a ver que en la práctica, la intención de esa ponencia, de hecho, es que podamos tener algo de claridad respecto a la aplicación de esto, aunque es algo sumamente complejo. Si puedo por lo menos proponerles que se puedan distinguir estas cuatro responsabilidades, esta ponencia habrá cumplido con creces. Pero lo cierto es que, por ejemplo, cuando hablamos de una de ellas, de la primera de ellas, que sería la política, esto evidentemente tiene una connotación muy parecida a lo que sería la connotación estrictamente penal y tiene a su vez una connotación bastante parecida con lo que sería el administrativo funcional. Al final, si se quiere, o sea, en definitiva, ahí están entreveradas, es una maraña de fundamentos, en la práctica se pueden aplicar indiscriminadamente, y entonces la intención yo creo que es que conversemos de estos cuatro tipos de responsabilidad para que entendamos cuál es la razón de la existencia de cada uno y las podamos aplicar allí donde correspondan, ¿no? Porque si no, como decimos, primero que infringimos el principio de proporcionalidad, por una misma conducta se sanciona dos veces y eso directamente tiene que ver con el nebis in idem, que a su vez tiene correspondencia con el principio de proporcionalidad. Sería una reacción punitiva, es decir, sería una reacción del jus puniendi de manera desproporcionada. Bueno, entonces estas cuatro formas de responsabilidad básicamente tienen que ver con el tema de la responsabilidad política, en cuyo contexto puede ser sancionado un funcionario público. El segundo es una responsabilidad administrativa funcional. En tercer lugar, existe lo que se llama una responsabilidad estrictamente civil. Y finalmente, si el tiempo nos alcanza, hasta donde nos alcance, porque eso es un punto que podríamos ahondarlo durante horas y horas y horas, finalmente coexiste lo que se llama una responsabilidad estrictamente penal. Y si quieren, hablamos de esto y hablamos de los diferentes tipos penales que habíamos enumerado al principio. Vamos a hablar del primero de ellos. Vamos a desarrollar algunas ideas sobre esto. Miren, existe lo que se llama, en primer lugar, en primer orden, como primer tipo de estas clases de responsabilidades sobre las que se puede sancionar a un funcionario público, existe lo que se llama la responsabilidad política.
Pues bueno, la responsabilidad política, entendida de forma sencilla, es solamente aquella responsabilidad que consiste en la imposición de sanciones a gobernantes o funcionarios por la forma en cómo ejercen el poder. Nada más, eso es todo. Esto evidentemente tiene que ver con un tema extrajurídico cuando se ven las clases de responsabilidad política a razón de cuál es la forma en la que ejercen el poder. La naturaleza de estas sanciones pueden ser de manera informal, también llamada difusa a nivel de los libros, a nivel de la dogmática, y básicamente tiene que ver con el hecho de que tiene que haber un juicio negativo por parte de los ciudadanos que se le da a los gobernantes basados en un reflejo electoral, es decir, a través de las decisiones del electorado de no renovar la confianza en las urnas. Esto es un sistema que como control informal, recordemos que finalmente el derecho es una manifestación de control formal, institucionalizada, a diferencia de otras formas de control informal no institucionalizadas, como la religión, como la educación, como los medios de comunicación, etcétera. Todos estos, en la lógica de Foucault, son mecanismos que sirven correctivamente para el control del individuo. El derecho, por el contrario, es una forma institucionalizada de control. Entonces, bueno, bajo esa lógica, este medio de control difuso de responsabilidad política tiene lógica en otros países. Es decir, en otros países, los grupos parlamentarios que se comportan como se comportan en el Perú ya no recibirían apoyo del electorado. Sería su suicidio político, si no acaso el suicidio político ante una gestión desastrosa en la siguiente elección, como ocurre en el sistema bipartito de Estados Unidos, ya no lograrían su reelección. Entonces, en otros países, cualquiera de las barbaridades que hemos visto que hacen los grupos parlamentarios en el Perú, la bancada mayoritaria, la bancada naranja, la otra bancada de renovación, etcétera, pues bueno, no serían reelegidos. En el caso peruano, eso no pasa. De hecho, luego de las barbaridades que habían ocurrido en el año 2008, 2019, por parte del del Partido Naranja, por ejemplo, el Partido Naranja logra conseguir 73 cupos dentro del Congreso, mayoría dentro del Congreso. Con eso le bastaba para poner en jaque a los gobernantes de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, etcétera. Y bueno, en el caso peruano pareciera que ocurriera algo contrario a lo que nos imaginamos. La reacción del electorado peruano es prácticamente imprevisible. De la manera que, por ejemplo, existió este partido, si ustedes lo recuerdan, este partido del pescado, este partido de unos señores que estaban vinculados con una religión, que bueno, que lograron también su participación en el Congreso y luego desaparecieron, no volvieron a ser elegidos. Entonces, pues bueno, eso es a lo que se le llama la responsabilidad política de forma difusa. Dentro de lo que sería estrictamente el derecho, existe lo que se llama la responsabilidad política institucional, que tiene que ver con la posibilidad de un órgano del Estado para que se repruebe a otro órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones y en todo caso para que cese las funciones de este último o para que dimita. O sea, básicamente eso. Y esto, los ejemplos de esto, los ejemplos clásicos para esto son en una lógica de pesos y contrapesos, en la lógica de equilibrio dentro de poderes del Estado, que finalmente es el principio fundamental del aparato del sistema moderno promulgado a partir primero desde el liberalismo clásico inglés, que luego termina rebotando en el contractualismo francés, específicamente de Rousseau, de Hobbes, de Montesquieu, que es el principio fundamental del equilibrio de poderes y de pesos y contrapesos. Ese es el modelo que rige los estados modernos occidentales, no son todos los estados. El constitucionalismo chino, por ejemplo, se rige por una lógica completamente diferente. Ellos creen mucho en el peso de las familias de los héroes, entonces tienen una cámara, por ejemplo, que está compuesta, así como podríamos pensar nosotros, la Cámara de Diputados, pero por herederos de sus héroes. Entonces, de los héroes chinos, de las personas ilustres que tienen allá, es como que el hijo de Miguel Grau, con la gran carga histórica que implica el peso que tiene, toma decisiones en beneficio del Perú. Tienen una cámara que está organizada en relación a sus científicos, a sus hombres ilustres, a sus hombres de ciencia, por ejemplo, que ayudan a tomar decisiones. En tal sentido, si recordamos algunas ideas que resultan populistas, en el caso de que existe una pandemia, por ejemplo, como la que existió en el 2020, pues bueno, esta no es tomado estrictamente por los políticos que toman decisiones prácticas, toman decisiones inmediatas, sino específicamente por una cámara de asesores estrictamente técnicos. Entonces, en nuestros modelos de estructura constitucional, por ejemplo, en los países occidentales, eso sí, en los países de América, en los países europeos, se rigen bajo la lógica europeo continental. Por el contrario, nos regimos bajo la lógica de que existen tres sistemas que cada vez se han ido diversificando más a partir de algunos órganos autónomos y que, bueno, estos tienen que controlarse entre sí. Esto resulta sumamente polémico a la hora de la aplicación porque cuando se quiere ver, por ejemplo, la primacía del poder judicial sobre el poder ejecutivo,
esto produce inconvenientes, ¿no? La pregunta es si el Poder Judicial puede sancionar o no a Dina Boluarte en el estado actual en el que se encuentra. El Tribunal Constitucional ha dicho que no, pero cuando hubo que pronunciarse sobre el caso de Pedro Castillo, dijo que sí se podía, que sí se le podía primero detener en flagrancia y detener además sin el levantamiento del antejuicio político, que es una prerrogativa con el que cuenta el presidente de la República, conforme al artículo 117, pero bueno, dijo que sí, dijo que no. Entonces, la pregunta es si, por ejemplo, el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, el juez Checli, puede suspender a la fiscal de la Nación o no puede suspenderla a caso del cargo, y con esto, en todo caso, que el Poder Judicial tenga primacía sobre lo que sería la Fiscalía de la Nación, si eso es posible. La pregunta es si, bajo qué supuestos se puede dar la vacancia presidencial, por ejemplo, si es que el Congreso está buscando tomar una primacía sobre el Poder Ejecutivo, y entonces se producen un conjunto de controversias entre los distintos órganos del Estado, y bueno, básicamente que están regidos por algo que se llama la responsabilidad estrictamente política. Para analizar el caso, yo creo que para que se entienda muy bien esta idea y el fundamento de esta responsabilidad que tiene que ver con los funcionarios públicos, principalmente elegidos democráticamente, yo creo que podemos tocar muy bien el caso de Pedro Castillo. En el caso de Pedro Castillo, la sentencia del año pasado, del año 2024, junio de 2024, sentencia del Tribunal Constitucional me refiero, que termina pronunciándose sobre él, la sentencia menciona que el fundamento de la sanción del caso de Pedro Castillo, por ejemplo, radica en el hecho de que él se convierte en un gobernante de facto. Es decir, que al rechazar el poder de la Constitución y la estructura de la Constitución, bajo la lógica de la imputación del delito de rebelión del artículo 384 del Código Penal y también bajo la lógica del delito de conspiración, entonces él habría rechazado los poderes estatales y que finalmente se habría convertido en un gobernante de facto que nadie obedeció, pero eso es otro tema. Ese es el fundamento en todo caso para el castigo de Pedro Castillo, para el castigo de Pedro Castillo. Miren, entonces, básicamente aquí se puede hablar de que pareciera que esto siempre tiene que ver con un tema penal. ¿No es así? En la responsabilidad política, en nada tendría que intervenir el proceso penal, en nada tendría que intervenir el catálogo de delitos que nosotros tenemos en nuestro Código Penal. De manera muy concreta, yo creo que podemos verlo en dos ejemplos bastante claros. En el primero de ellos, ustedes notarán que sí hay un componente penal, pero en el segundo no. Miren, podría haber responsabilidad estrictamente política cuando un presidente recibe sobornos de una empresa extranjera a cambio de otorgarle contratos de infraestructura, como pasa generalmente. Y entonces, pues bueno, esto sí, efectivamente recibir sobornos, efectivamente es algo que podríamos nosotros encuadrar dentro de un delito de cohecho, cohecho pasivo propio, eso está en el Código Penal, ciertamente, está en el artículo 393. Pues bueno, entonces, independientemente de lo que existe en la investigación estrictamente penal, independientemente de la formalización, independientemente de la imputación, de los pasos que se regulan procedimentalmente en el Código Procesal Penal. Entonces, pues bueno, aquí evidentemente estamos hablando de un hecho que al contravenir los deberes que debería tener un presidente de la República, esto, pese a que se encuentra ratificado en el Código Penal, igualmente se puede autorizar el antejuicio político del artículo 99 de la Constitución. Es decir, estamos hablando de planos completamente diferentes. Pueden tener puntos de intersección, eso sí, porque finalmente son planos que coexisten en el mismo espacio, son dimensiones que se encuentran en el mismo espacio, en el mismo tiempo, pero que se encuentran entreverados entre sí, pero que responden a fundamentos completamente diferentes. Miren, vamos a verlo en el segundo punto, que es un caso real. O sea, pareciera que fuera un caso inventado, pero es un caso real, es un caso que se está discutiendo en el caso de Dina Boluarte. Miren, el presidente, o la presidenta, para ser más exactos, abandona reiteradamente el país por largos periodos sin delegar funciones ni informar al Congreso, afectando la conducción de la política nacional. Entonces, pues bueno, no hay, miren ustedes, no hay un delito penal tipificado por viajar mucho, tampoco por descuidar funciones. Yo sé que por ahí me podrían decir, sí, pero existe el delito de omisión a los deberes funcionales en el 373 del Código Penal, sí, pero independientemente de eso, bajo la lógica, en todo caso, de que el delito a los deberes funcionales, por ejemplo, se prescribió. Sin embargo, este hecho podría sí ser catalogado el hecho de que se viaje mucho o inclusive esta imputación, esta investigación que está ahorita vigente, en el sentido de que la presidenta se ha desaparecido durante unas horas, ya no, luego se descubrió que fueron más que unas horas, al inicio se dijo que había estado en cirugía para arreglarse algunas cosas dentro del rostro, entiendo yo que hacerse algunos arreglos estrictamente estéticos, de la nariz, de la papada, del labio, del cuello, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y entonces se dijo, bueno, al inicio que esto había sido durante unas horas, luego se dijo que había sido durante toda la noche.
luego se dijo que no solamente había sido durante la noche, sino que además no había respondido por la anestesia y que serían durante varios días. Entonces, en realidad, pese a que esto se encuentre dentro de una investigación estrictamente penal, si hubiese, digamos, la voluntad suficiente del Congreso, esto podría ser visto como un supuesto de incapacidad moral permanente, si se quiere, o, bueno, o en todo caso relativa, ¿no? Y bajo la lógica del artículo 113, al verse evidentemente sin necesidad de una sentencia, el abandono de las funciones contrario a la dignidad, de la responsabilidad del cargo, porque un presidente tiene que ser responsable del cargo, aquí, independientemente de que exista o no, inclusive sin reproche estrictamente penal, hay sí lo que podríamos llamar un reproche político, un injusto político, que podría justificar, por ejemplo, la vacancia. Entonces son planos bastante diferentes. Por ahí, de repente, ustedes pueden decir, sí, pero es que el ejemplo no convence, porque es omisión a los deberes funcionales. Lo que pasa es que para la sanción estrictamente política, necesariamente hablamos de conductas que son sumamente graves, y en tal contexto, perfectamente sabemos que las conductas más graves son tipificadas por el derecho penal. Es normal que haya una coincidencia que pareciera en apariencia una identidad plena, pero no es así. Se mueven en planos diferentes. Vamos a verlo un poco mejor. Miren, vamos a verlo un poquito mejor. Vamos a ver en este ejemplo. Miren, ¿qué pasaría en este supuesto? El presidente designa a su hermano como ministro de Economía y a su primo como presidente del Banco Central, sin que ellos tengan la formación profesional adecuada. Es decir, no es que no cumplan con el título que se exige, no es que no cumplan con los años de experiencia, simplemente son profesionales que inmediatamente se sabe que son profesionales no destacados, son profesionales por debajo de promedio, por no decir mediocres, y que en definitiva luego se descubre inclusive que hacían trampa dentro de sus exámenes. Ellos cuentan con el título profesional que se exige para el cargo de ministro de Economía, para el cargo del Banco Central. Pero bueno, son profesionales totalmente despreciables dentro del ámbito laboral, es decir, provienen de una formación muy somera, es una formación muy poca la que han recibido, y perfectamente se sabe que, por ejemplo, en el Banco Central debería estar el mejor de los mejores economistas, es decir, el Banco Central se caracteriza porque recopila a los mejores economistas del Perú, los forma durante años y él es el que se vuelve el presidente del Banco Central. Entonces, pues bueno, quieren poner, porque es un familiar, una persona que ha sido, bueno, cercano, es un familiar del presidente y lo están poniendo en ese puesto. Pues bueno, a ver, miren, como sí se cumple con los requisitos legales, es decir, sí se superan los requisitos legales, es cierto, realmente no se configura el delito de nombramiento indebido. Es decir, el delito penal de nombramiento indebido en el caso peruano se configura cuando un funcionario público nombra a otro eh, dentro de un puesto. Inicialmente la redacción del año 1991 era así, era solamente nombrar. Luego se puso en los diferentes supuestos, eso es contrata, es nombramiento, es elegir, etcétera. Se puso en algunos otros supuestos mucho más amplios todavía. Y entonces, para que precisamente no generase un problema interpretativo, no generase problemas con el principio de legalidad, y ahora indiscutiblemente contratar, el incluir dentro del Estado una persona que no cumple con los requisitos legales establecidos para este puesto, inefectiblemente genera un reproche estrictamente penal. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? O sea, sí cumple con los requisitos legales, y entonces no hay ningún requisito legal específicamente, expresamente, que haya sido incumplido. Sin embargo, pueden ustedes darse cuenta que evidentemente el designar a una persona, un profesional mediocre, por así decirlo, dentro de un puesto, el puesto clave del cual depende el futuro del país, que sería el Banco Central, esto evidentemente es algo que tiene que ser reprochado, ¿correcto? Entonces, pues bueno, ustedes como pueden darse cuenta, existe lo que se llama un injusto estrictamente político, que tendría que generar una vacancia presidencial, yo creo que por inconducta grave, ¿correcto? Pero independientemente de esto, ustedes se darán cuenta e inmediatamente su atención saltará y dirá, sí, pero nombrar al hermano puede ser nepotismo, y ciertamente es verdad que dentro de lo que se llama nepotismo, primero que existe una ley, que es la ley 26771, y tiene una modificatoria reciente del año 2023, la 30.292, que tiene que ver con el tema de nombramientos a familiares directos, correcto. De hecho, en muchos supuestos existe, hay varios casos que seguramente ustedes me pueden nombrar a lo largo de todo el Perú, supuestos en donde en municipalidades algún alcalde, algún asesor legal contrata a su hermano, termina nombrándolo, termina contratándolo, y luego este grupo de personas, este grupo de funcionarios ha sido sancionado por el delito de negociación incompatible o específicamente aprovechamiento indebido del cargo. Sí, tiene mucho sentido, de hecho. Ahora,
El problema está en que la designación del presidente a su hermano, a su primo, la pregunta es, ¿podría ser encuadrado genéricamente dentro de lo que sería el delito de negociación incompatible? Sí, me podrían ustedes decir, efectivamente existe lo que se llama un favorecimiento indebido, o sea, hay un interesamiento indebido, y entonces configura. Y ahora, ¿cómo dejamos la disyuntiva del tipo penal más específico, que sería el tipo de nombramiento indebido en el cargo con negociación incompatible? Es decir, yo entiendo, bajo esa lógica, que el delito de negociación incompatible siempre, siempre, siempre se absolvería, siempre se usaría en desmedro del delito de nombramiento indebido del cargo. Es decir, el delito de nombramiento indebido del cargo se volvería imposible de aplicar, porque el más genérico, que solamente dice el que se interesa en beneficio de un privado, es un tipo penal totalmente genérico, mientras que en el otro cuadra completamente. Bueno, el genérico prevalecería sobre el específico, lo que el derecho penal, por el principio de especialidad y por principio de legalidad, además, no podría permitir. Esto yo lo digo a razón de un caso particular que yo defiendo, por ejemplo, en donde, bueno, es un concurso de nombramiento, ya sea en la universidad, ya sea un concurso de nombramiento en el sector salud. El mío es estrictamente en el caso del sector salud. Y en este contexto se nombra a una persona, dice la fiscalía que no cumple con los años de experiencia que exige el puesto. Y entonces le exigen ciertos años, 5 años, ella cumple con 4, 4 y medio, 4 con 8 meses, pero no cumple los 5, y entonces la beneficiaron. La fiscalía dice que esto es negociación compatible porque hay un interesamiento en beneficio de un privado. Bueno, no se da cuenta que es el único elemento que cumple, todos los demás elementos no cumplen. No es un contrato porque un nombramiento es diferente de un contrato. Cuando la Junta Nacional de Justicia nombra a un fiscal, no hay contrato. El contrato es una manifestación de voluntad entre dos partes por un plazo determinado a cambio de una retribución económica. El nombramiento no es un contrato. Me podrían decir operación, pero la operación, la pregunta es si cuando la Junta Nacional de Justicia nombra a un fiscal, esto se podría llamar operación. Y entonces habrían discrepancias sobre esto. No sé si me dejo entender. Bueno, por lo menos habría problemas interpretativos. No queda claro que una operación, que es una manifestación, a diferencia del contrato unilateral, finalmente podría ser considerado dentro de lo que sería la designación o un nombramiento, ¿no? En desmedro del tipo penal específico, que sería nombramiento indebido del cargo. Pero bueno, independientemente de eso, que yo particularmente creo que no hay injusto penal, lo que sí prevalece, evidentemente, sería el injusto estrictamente político en este caso. Miren, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, ¿cómo se entiende esto? Porque suena mucho palabreo, ¿no? Suena mucho marco teórico, suena a mucha teoría. Miren, esto tiene que ver, esto es bastante importante porque en el común de la gente, en el entendimiento de las personas, en el entendimiento de los legos, primero que vivimos en una cultura que está muy penalizada. Entendemos que nuestro sistema jurídico se restringe al código penal. Yo cuando alguna vez hago alguna capacitación, cuando lanzo algún video en las redes sociales, me preguntan, ¿pero eso es delito? No, no estoy hablando de delito, ¿no? Cuando alguien dice, ¿no? El policía no te puede intervenir y preguntan, ¿pero eso es delito? O sea, cuando yo digo, solo los policías de tránsito pueden poner una multa. Y dicen, ¿y cuántos años de cárcel es que otro policía te intervenga en el vehículo? No todo es código penal, ¿no? En el común entendimiento de las personas entienden que solamente existen injustos penales y hierran en eso. Esto genera el mito urbano de que en el caso, por ejemplo, que veníamos comentando, ¿no? En el caso que ustedes están viendo en la diapositiva, el caso de Pedro Castillo, genera el mito urbano de que, bueno, al ser Pedro Castillo, por ejemplo, absuelto, yo particularmente haciendo un análisis estrictamente penal, yo creo particularmente que, por ejemplo, Pedro Castillo no podría ser condenado por el delito de rebelión, de repente sí por el de conspiración. Yo inclusive pensaría que Pedro Castillo ya cumplió con los años de cárcel que exigiría el delito de conspiración, o si se quiere, el delito de tentativa de rebelión, que tampoco lo considero viable. Yo como digo, yo podría defender la tipicidad del delito de conspiración a cometer rebelión, y que incluso el desistimiento voluntario, bueno, podría meritar que se le reduzca la pena, así dice el Código Penal, esas son las reglas del Código Penal, y que por lo tanto Castillo tendría que salir libre, ya cumplió más del tiempo que meritaba estos delitos, que meritan estos delitos. Pero independientemente de eso, existe el mito urbano, decía yo, de que si Pedro Castillo es absuelto, yo considero que tendría que ser absuelto del tipo penal específico que le está imputando, pues bueno, tendría que volver al sillón presidencial. No, la lógica es otra. La lógica es que en sentencia mayoritaria del Tribunal Constitucional, él ha sido sancionado políticamente, no puede volver. Es un caso bastante parecido al de la sanción política de
de Martín Vizcarra, por ejemplo, que cuenta con una sanción política. Y concretamente esto cómo se materializa en la lógica interpretativa del mismo Tribunal Constitucional. Miren, este es el caso de la sentencia de Pedro Castillo, que es el expediente 18-3-2023, para que me puedan creerle, pues les he puesto en pantallazo. Concretamente, el magistrado Gutiérrez Tixe dice lo siguiente: aún justificándose una flagrancia delictiva, que él no cree que haya flagrancia delictiva, yo tampoco creo que haya flagrancia delictiva, no había razón para detener a Pedro Castillo, pero independientemente de eso, independientemente de esa discusión, es decir, independientemente de que haya un factor de urgencia, que haya inmediatez temporal, personal, además, de que además las personas que ordenaron la detención de Pedro Castillo inmediatamente hayan hecho un análisis jurídico y determinaron que efectivamente había una contradicción a los fundamentos institucionales de la Constitución, determinaron en el plano estrictamente jurídico, en el plano normativo, que esto era una flagrancia delictiva, independientemente de todo eso. Dice, no le correspondía a la policía sino poner a disposición del Congreso de la República al expresidente para el trámite del levantamiento del fuero, a fin de permitir que el Poder Judicial resuelva el pedido de prisión. ¿De qué estamos hablando? A ver, para que se entienda la lógica. La lógica es la siguiente, ¿no? Si estuviéramos hablando de un delito común, una violación sexual, un robo, un asalto, una extorsión, un asalto con armas de fuego a un banco, pues bueno, y el perpetrador a los pocos minutos, a los 40 minutos de haber producido el hecho ilícito, en el caso de Pedro Castillo, leer el papel que consumaba el delito de rebelión, o estuviese huyendo en la avenida, este es Garcilaso de la Vega, si no me equivoco, cuando lo detienen su propia guardia, porque alguien se comunica con la guardia, entonces la guardia baja con sus armas de fuego y detienen al expresidente Pedro Castillo, pues bueno, en ese caso tiene sentido, ¿no? O sea, cuando la perpetración ocurre según las reglas del 230, que es la lógica de la flagrancia, donde se regula la lógica de la flagrancia en el Código Procesal Penal, bueno, efectivamente, dentro de las 24 horas se puede detener a una persona que esté en flagrancia. Eso es así en delitos comunes. Sin embargo, si nosotros entendemos que el presidente no puede ser procesado porque cuenta con la prerrogativa del antejuicio político, es decir, que tiene que haber una autorización del Congreso, la pregunta es por qué se le detuvo. Entonces, esa es la lógica. Lo que está diciendo el mismo magistrado del Tribunal Constitucional, para que se entienda la materialización de esta lógica, es que inclusive cuando hubiese una flagrancia, la policía no lo podía detener. No, nada que flagrante delito, o sea, no, nada de eso. Lo que tenía que hacer es ponerlo a disposición del Congreso de la República al expresidente para el trámite de levantamiento del fuero, a efectos de permitir que el Poder Judicial resuelva el pedido de prisión. Esto es la explicación más práctica de lo que sería la responsabilidad política. Les traduzco lo que está queriendo decir aquí el magistrado. Miren, lo que concretamente está queriendo decir es lo siguiente. Primero, que inclusive en un supuesto de detención, ya bueno, digamos, ya se está cometiendo un delito de los que están tipificados dentro de la Constitución, como supuestos en los que se puede aplicar el artículo 117 de la Constitución. Bueno, en esos supuestos, dice, la policía ni la fiscalía puede intervenir, porque existe todavía una prerrogativa constitucional y en ese supuesto tiene que aplicarse lo que sería los parámetros de reglamentación del Congreso, más concretamente el artículo 77 del reglamento del Congreso, en donde se señala que tiene que recurrirse a lo que sería la policía parlamentaria. ¿Qué cosa es eso de la policía parlamentaria? Lo que está diciendo concretamente el magistrado del Tribunal Constitucional es que en este supuesto tenían que haber... Uy, se me cortó el... Por favor, me confirman si se me escucha, si se me corta. Me pareció un mensaje de que el micrófono se me había cortado. Pero bueno, en definitiva, existe un grupo de policías seleccionados por ser destacados ellos, que trabaja para el Congreso, ellos son los que vigilan los alrededores del Congreso, ellos son los que coordinan que no haya violencia dentro de la sesión del Congreso, por ejemplo, esa es la policía parlamentaria, y entonces no puede intervenir aquí la policía porque no se habla todavía de un delito, se tiene que llevar al detenido, utilizando terminología común, al Congreso bajo el resguardo de la policía parlamentaria, estando él entonces custodiado por la policía parlamentaria en el Congreso, tendría que presenciar lo que sería el levantamiento del fuero y una vez que se cumpla con este trámite administrativo, recién se habilita la intervención del Poder Judicial, por ejemplo, bajo una detención preliminar, no como ocurrió en el presente caso. Y ahí se materializa, por ejemplo, perfectamente lo que sería esto de la responsabilidad política institucionalizada. Vamos a avanzar un poco más porque si no, no vamos a avanzar con este tema. Y el segundo punto que tenemos que trabajar, el segundo modelo de responsabilidad, exactamente tiene que ver con el tema de responsabilidad civil. Esto es un poco más sencillo, es algo más fácil de entenderlo, en la lógica de que, bueno, existe un principio dentro del derecho indemnizatorio que tiene que ver con la lógica de que todo aquel que produce un daño está obligado a resarcirlo. Esa es la regla general.
dentro de lo que sería la responsabilidad de funcionarios y servidores públicos. Bueno, les comento que hace bastante tiempo, hace algunos años, no existía una cultura de requerirles un resarcimiento a los funcionarios públicos. Había funcionarios públicos, algunas veces alcaldes, algunas veces gerentes generales de alguna entidad pública del Estado, que cometían algunos problemas, que cometían algunos perjuicios dentro del desempeño de su gestión. Estos pequeños inconvenientes, esta mala toma de decisiones, a veces justificables, a veces no justificables, bueno, genera pérdidas al Estado, a la entidad le genera problemas a veces por miles de millones de soles, entonces por mucho dinero. Perdónenme un segundo. Ahí está, ahora sí. Y entonces genera mucha pérdida de dinero. Y entonces la cultura que existía hasta hace muy poco era que ellos no terminan respondiendo. Si acaso, cuando eran sancionados por un proceso penal, por una sentencia penal, si acaso a veces se les exigía el cumplimiento del proceso penal, muchas veces no, porque si estaba en la cárcel, ¿qué mérito tenía que el funcionario público termine pagando la reparación civil? ¿Qué ganaba? No ganaba absolutamente nada. En los últimos años esto ha cambiado. En los 5, 6, 8 últimos años esto ha cambiado totalmente. Ahora se está generando una mayor cultura por parte de las procuradurías del Estado y también es cierto que hubo un buen tiempo en el que la Procuraduría quedó abandonada porque hubo un cambio de modelo dentro de la Procuraduría desde el año 2017, se genera un sistema de procuradurías. Hasta antes del 2017, dentro de las entidades del Estado, el titular nombraba al procurador. Esto era bueno, esto era malo, esto era bueno porque podía nombrarlo inmediatamente, podía cancelar el contrato inmediatamente. Era malo porque nombraba a sus allegados, nombraba a sus conocidos y esto no generaba un plano de transparencia eficaz. Tenía sus lados buenos, tenía sus lados malos. Desde el año 2017 se genera todo un sistema de administración de procuradurías, pero que hasta la fecha no es eficaz, hasta la fecha no logran convocar una cantidad suficiente de procuradores para que terminen trabajando para el Estado. Entonces, independientemente de eso, por este factor, por otros, lo cierto es que en los últimos años sí se está exigiendo cobros a los funcionarios y servidores públicos por el incumplimiento de sus funciones en el desempeño de sus responsabilidades. Es decir, finalmente una persona que termine trabajando para el Estado 1 año, 2 años, que no cumpla con su trabajo, que infrinja algún reglamento, podría merecer una sanción estrictamente civil indemnizatoria. En los últimos años eso está aumentando, cada vez es más, en el futuro va a ser más, y bueno, y principalmente por lo siguiente. Miren, dentro de lo que sería, esto no necesariamente tiene que ver con un delito, ahora lo vamos a ver, pero mientras que en el delito se analizan, esto los abogados lo tienen perfectamente claro, esto lo saben de memoria, mientras que en el delito perfectamente se analiza para la imposición de la sanción estrictamente penal la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. En el ámbito de la responsabilidad civil esto no se analiza en lo absoluto. De tal manera que cuando se dice en el ámbito de la responsabilidad civil como argumento, no, pero es que no se analiza el bien jurídico, sí, pues que el bien jurídico se analiza en la tipicidad, eso no tiene nada que ver con esto. Cuando se dice, por ejemplo, no, es que yo obré sin dolo, sí, pero es que el dolo es tipicidad, eso no tiene nada que ver con esto. Sí, pero es que yo solamente era cómplice, eso no tiene que ver, eso tiene que ver arriba. Cuando alguien dice, no, es que la sanción en el ámbito penal prescribió, sí, pero es que eso es una condición de punibilidad, no se ve, eso es una categoría del delito también. Y entonces, dentro de la imposición de la sanción estrictamente administrativa, lo que se tiene en cuenta, evidentemente, es el factor de antijuricidad, es la contravención a una norma, ya sea la Constitución, ya sea una norma de rango infraconstitucional, una norma legal, eh, de una norma de un sector específico, puede ser esto el Código Civil, puede ser el Código Penal, ya dijimos que no, porque si no estaríamos hablando de un injusto penal, la discusión ahí es diferente, puede ser de una norma del ámbito administrativo, puede ser de un criterio regulado ya por el OCE, puede ser un precedente administrativo, ahora el OS, ¿no? Entonces, cualquier contravención al ordenamiento jurídico genera la antijuricidad y sobre esto, entonces, ahora el segundo punto a discutir es si ha habido un factor de atribución para la conducta que se está imputando. El tercero es el nexo de causalidad y es que a veces se producen daños, pero no por nuestra intervención. A veces intervienen terceras personas, a veces hay ruptura del nexo de la imputación, a veces hay ruptura del nexo causal, a veces hay cofactores que terminan contribuyendo al resultado, a veces hay supuestos de coculpa, no solamente yo intervine, fue el otro funcionario el que intervino, y en definitiva aquí pasamos a un análisis de si realmente la conducta imputada como responsabilidad civil finalmente terminó generando el perjuicio económico ingente que se está reclamando. Como digo, podría ser que no, podría ser que en apariencia sí, pero hubo un corte de este deber,
podría ser que otro fue el interviniente, etcétera, saliéndonos de lo que sería la administración pública. Yo tenía un caso, por ejemplo, este es un caso que en su momento fue bastante sonado, es un caso que ocurrió en AIJA, y es un supuesto en donde el chofer, yo defendía, yo era el abogado en ese momento, el chofer, está avanzando, es el chofer de una mina, y entonces termina atropellando a un niño. ¿En qué circunstancias? Pues bueno, es una pista no asfaltada, entonces viene un chofer transportando a los trabajadores de la mina, se detiene el chofer y el chofer ve que hay unos niños jugando al frente, detiene completamente el vehículo. En ese contexto, por ejemplo, toca el claxon, los niños se mueven, todos los niños desaparecen al frente. Recién cuando ve que no hay ningún niño al frente, el chofer arranca el vehículo y no se había dado cuenta que uno de los niños en una zona ciega del vehículo, él había visto evidentemente por las luces, por los espejos, no había visto ningún niño, pero en una zona ciega del vehículo, uno de los niños había metido su cabeza y cuando arranca, uno de los niños termina muriendo producto de que el chofer termina arrancando. Y entonces aquí, por ejemplo, coexiste una responsabilidad, porque cuando se produce el interrogatorio de la madre, se le pregunta, ¿y usted a qué hora vio al niño? Del accidente, ¿cuántas horas antes había visto al niño? ¿Cuántas horas antes lo había cuidado? Y ella dice, no, 5 horas antes del accidente yo no vi al niño. Es decir, más o menos lo vio, el accidente fue al mediodía, a las 7, 8 lo vio, y luego lo perdió de vista, el niño estuvo 7 horas, 5 horas sin cuidado de nadie, de ningún adulto, jugando en la calle con sus amigos, y bueno, y entonces aquí hay dos factores que terminan contribuyendo a la producción del resultado. Y entonces, en definitiva, por ejemplo, como último criterio, se tiene en cuenta el daño producido. Si se cumplen estos cuatro supuestos, tendría que configurarse una responsabilidad civil. Quiero ejemplificarlo un poco más y luego volvemos a este ejemplo que seguramente les va a llamar la atención para que se entienda un poquito mejor. Miren, podríamos hablar de lo siguiente. Este es un caso real, en realidad. Miren, este es un proceso penal de tres funcionarios del Ministerio de Transportes, a quienes, junto con un empresario, se les imputan los delitos de colusión y negociación incompatible. Entonces, en este caso, los cuatro responsables, los tres trabajadores del Ministerio de Transportes y con el empresario, fueron absueltos del proceso penal, pero no fueron absueltos porque se haya demostrado que el hecho nunca existió, bueno, que nunca se coludieron ni nada de eso. En realidad, fueron absueltos solamente por insuficiencia probatoria, porque quieras o no, el estándar exigido para la imputación de un proceso penal es el estándar de certeza, casi certeza, un estándar de más allá de toda duda razonable, y entonces en este contexto a ellos se les logra absolver, y en ese contexto no se logra acreditar la concertación ilícita, pero tampoco es que la fiscalía haya estado loca al momento de formular la acusación. Cuando la fiscalía formula acusación sobre la base de un informe de control de la Contraloría, verifica que efectivamente hubieron varias infracciones, hubieron por lo menos 2 o 3 infracciones a la ley de contrataciones del Estado, y que efectivamente la fiscalía no estuvo loca, o sea, realmente había un calendario de ejecución de la obra y hubo más de 2 años de retraso en la ejecución de la carretera. Y evidentemente el hecho de que haya habido un retraso efectivamente ha generado un sobrecoste por mantenimiento, por gastos dentro del Estado. Y entonces ciertamente estos cuatro funcionarios son absueltos por insuficiencia probatoria. No se ha logrado acreditar un concierto total, no se ha logrado acreditar que estuvieron todos de acuerdo de manera simultánea, pero lo que es indiscutible es que los costos de mantenimiento de la carretera, los gastos adicionales generados al Estado, en este caso se cuantificaron en 2 millones y estaban bastante bien cuantificados. Siendo así, es necesaria la aplicación del artículo 92, del 93, y en este supuesto, los cuatro trabajadores del Estado tienen que responder para la reposición, para el resarcimiento de estos 2 millones que provocaron como prejuicio de su infracción a las normas de ley de contrataciones del Estado y del reglamento de obras públicas. Volviendo al tema, miren, este es un caso bastante interesante y lo que se lanza a manera de cuestionamiento es lo siguiente. Es un caso que fue resuelto por la Corte Suprema en la casación 951-2018 nacional. Y la pregunta es si para que una empresa sea incorporada, para que responda junto a los funcionarios el monto indemnizatorio que se está solicitando, la pregunta es si parece para la incorporación de esta empresa, se entiende que en calidad de tercero civil, porque va a responder con la indemnización, va a responder para la reposición de los daños, va a responder con dinero, si necesariamente tiene que haber un vínculo laboral para con el imputado. O en todo caso, si ese vínculo no es laboral, si en todo caso podría ser civil, porque en nuestro sistema laboral coexisten dos formas de vinculación entre los trabajadores de manera genérica para con la empresa, ¿no? Que sería un vínculo laboral, un vínculo civil.
Bueno, y en este supuesto, por ejemplo, más o menos para que me entiendan cuáles son los hechos, bueno, figura básicamente lo siguiente como antecedente. Existe una casación que sería la 231 de 2018 de Huancavelica, en donde se decía lo siguiente: para la incorporación de un tercero civilmente responsable, necesariamente tendría que existir una relación de subordinación. Eso se entiende desde siempre. ¿Qué cosa es una relación de subordinación? Concretamente es la persona que está encima de quien ha cometido un delito. Entonces, bueno, ¿a quién se puede incorporar como un tercero civilmente responsable? O sea, ¿podría yo incorporar al padre del delincuente? ¿Podría yo incorporar en todos los supuestos al jefe de la persona que ha cometido un delito? ¿Es así? No. Existen algunas reglas. Las reglas son estrictamente dos. Las reglas son, primero, que exista una relación de subordinación y segundo, que el daño se haya provocado como parte de las funciones, de las actividades que recaían dentro del ámbito de competencia o del rol que estaba ejecutando el trabajador en un momento dado. Esto lo que quiere decir es que no hay responsabilidad vinculante, por ejemplo, al policía que esté en su día de franco, no hay responsabilidad para el dueño de la empresa, por ejemplo, en el supuesto de que el trabajador haya cometido un delito el día del uso de sus vacaciones en un país en el extranjero. Ahí no hay forma como vincularlo. Si por el contrario comete la infracción en el marco de las actividades para las que fue contratado, en el marco de su vínculo contractual, en el marco de su contrato, en horario laboral, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pues bueno, en ese contexto, si comete un atropello utilizando un vehículo de la empresa, evidentemente se podría incorporar a la empresa, ya sea como dueña del vehículo, ya sea como responsable jerárquico del trabajador. Ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, pues bueno, pero solamente en esos supuestos establecidos por la casación de Huancavelica puede haber una incorporación de una empresa, de un tercero civilmente responsable. Miren, este caso lo termina zanjando, yo creo que es una interpretación correcta la que hizo la Corte Suprema, y se los cuento muy rápidamente. Este es el caso resuelto en la casación 951-2018 nacional. Ocurre que se le está imputando un delito a un trabajador de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La razón son precisamente los contratos de concesión en la época de Susana Villarán. Y lo que está ocurriendo es que existe una empresa que se llama LAMSAC, que se está favoreciendo con los peajes de la línea amarilla SAC, Vinci, Highway. SAC es un consorcio entre la empresa Línea Amarilla SAC, Vinci, Highway SAC, de capitales ingleses, y la brasileña Odebrecht, como todos sabemos. Entonces, entre los tres, ganaron la licitación de un peaje importante en el centro de Lima, y bueno, imagínense, ¿no? Cada carro que pasa por ese peaje les paga 10 soles, 5 soles, y entonces imagínense la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Es un perjuicio económico de miles de millones de soles, eso por los años en los que estaría la concesión. Sin embargo, hay conocimiento que efectivamente se favoreció, no podemos hablar de una colusión, pero se favoreció en contra de lo que establecía la normativa del sector a una empresa, que sería la empresa LAMSA, que sería este consorcio LAMSA. Bueno, ese favorecimiento lo hizo el funcionario público, y entonces aquí lo que se está imputando muy concretamente es el delito de negociación incompatible. Como todos sabemos, el delito de negociación incompatible es interesarse indebidamente en provecho de un tercero, en provecho de un particular, en provecho de una empresa. Y en este caso, entonces, se imputa que el funcionario público se interesó indebidamente en beneficio del AMSA, ¿correcto? Sin embargo, evidentemente, el litigio en todas sus dimensiones es un litigio estratégico. El litigio siempre tiene que ser bastante estratégico. La pregunta que yo lanzaría al público es el siguiente. Si estamos hablando de un perjuicio económico de miles de millones de soles, estamos hablando de mucho dinero, mucho dinero. Si no me equivoco, el monto que se estaba solicitando eran 500 eran 5.000 millones de soles por los años que ya se había cobrado el peaje. Y entonces la pregunta es si realmente tiene sentido la imputación del funcionario público, ¿no? El funcionario público, bueno, con el sueldo respetable que gana, eh, con sus ingentes ganancias y con el patrimonio que tenga y con la herencia que tenga y con alguna empresa más que tenga. La pregunta es si podría pagar ese monto indemnizatorio que se está discutiendo en este caso. No tiene mucho sentido. Ahora, evidentemente, si es que bajo las lógicas de un litigio estratégico no tiene sentido litigar contra un funcionario público que no va a reponer el perjuicio que ha ocasionado, entiendo yo que tendremos que aplicar las reglas del tercero civilmente responsable para que eh, confluya con el funcionario público, para que también sobre él recaigan las consecuencias pecuniarias del delito. Entonces, pues bueno, ahora analicémoslo, ¿no? Analicemos la subordinación. Encima del funcionario público, ¿quién está? ¿LAMSAC? Es decir,
encima del funcionario público está la empresa que fue beneficiada, el tercero privado que fue beneficiado, ¿es así? No. Encima del funcionario público está la municipalidad. Y de hecho, en su momento, cuando se plantea la incorporación del AMSAC, porque ustedes entenderán que el objetivo, el objetivo es incorporar dentro del proceso penal sí o sí a la empresa LAMSAC, ese es el objetivo. LAMSAC, por el contrario, sí cuenta con activos que se pueden embargar y que superan con creces el monto indemnizatorio que estamos solicitando. Estamos hablando de la empresa Odebrecht, una de las empresas más grandes de todo el continente. Entonces, pues bueno, ellos sí podrían pagar el monto indemnizatorio que se está solicitando. Pero claro, el reclamo de ellos, la justificación de ellos es sencilla. Mientras que la Procuraduría Pública del Estado está diciendo incorporen al AMSAC, la AMSAC tiene un fundamento bastante razonable, que yo lo considero creíble, ¿no? En un primer momento. Dice, pero yo no tengo nada que ver con el funcionario. Él no está subordinado a mí. Solamente se incorporan como terceros civiles a los funcionarios públicos, a la persona que está por encima de los funcionarios públicos. Si quieres incorporar, incorpora a la municipalidad. Ahora, esto no tiene nada de sentido, ¿no? Como yo le voy a cobrar a la municipalidad, al Estado, un monto indemnizatorio en beneficio del propio Estado. Es decir, el Estado se va a sacar el dinero de un bolsillo para meterlo en otro bolsillo, eso no tiene sentido. Y en tal sentido, miren, la Corte Suprema yo creo que terminó resolviendo de una manera bastante correcta, de manera bastante lógica además. Miren, la Corte Suprema dijo lo siguiente, es cierto que se puede confluir, se puede incorporar a empresas para que respondan para con los imputados en los supuestos de responsabilidad por subordinación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es decir, el dueño del vehículo, el jefe de la empresa que ha cometido un delito, del trabajador que cometió un delito, su jefe sí puede ser incorporado. El dueño del vehículo con el que se atropella una persona puede ser incorporado, no hay ninguna discusión. Pero bueno, ese es solamente un tipo de responsabilidad. En el Código Penal existe todo un capítulo relacionado a las formas de incorporación para responder por el daño extracontractual. Uno de ellos, evidentemente, es el de responsabilidad por subordinación, el artículo 1981, ciertamente, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero existen otros supuestos en los que las personas, los ciudadanos, pueden responder, confluyendo en la responsabilidad civil. Y en definitiva, por ejemplo, el artículo 1969 regula que tiene que intervenir o tiene que ser citado, tiene que ser introducido dentro del proceso quien cause un daño, ya sea por dolo, intencionalmente, o por culpa estrictamente civil. Es decir, entonces, en ese contexto, ahora sí, a la empresa LAMSAC, bajo el segundo fundamento, la del artículo 1969, sí se le puede hacer comparecer el proceso y sí se le puede imponer, en caso de que exista una sentencia condenatoria, ahora sí el pago del quantum indemnizatorio. Siguiendo esa misma lógica, porque todo esto era un preámbulo, en cualquiera de estos supuestos, entonces, inclusive, si es que estamos hablando de funcionarios que hayan sido citados, inclusive funcionarios que hayan sido acusados, funcionarios que hayan sido juzgados pero absueltos, inclusive si se identifica que alguno de los funcionarios que no fue acusado, porque finalmente la acusación versa sobre la comisión de un delito, pero si es que hubieron funcionarios que intervinieron anteriormente, que no fueron comprendidos siquiera en el proceso penal, pero que infringieron la normativa, igualmente se les podría responsabilizar civilmente. Ahora habría que ver cuál es la vía correspondiente para esto, si es la vía penal que es la más rápida en teoría, o si en todo caso si sería el fuero civil. Pero independientemente de eso, si se logra acreditar, independientemente de la comisión del delito, que hubieron otros funcionarios que colaboraron produciendo un daño, ya sea por dolo, ya sea por culpa, esos funcionarios también tendrían que ser citados para para el pago total del monto indemnizatorio, que ustedes se darán cuenta, la toma de decisiones en el Estado son muy costosas. Son prejuicios de 100,000 soles, 200,000 soles, a veces 1 millón, 2 millones de soles, a veces 100,000 soles, a veces 200 millones de soles, son montos cuantiosos. Tendrían que también ser citados o tendrían que responder bajo la lógica de causar un daño por dolo culpa. Esto, como les digo, es la tendencia del futuro, en el futuro va a aumentar más. Yo este año, el año pasado creo que no respondí ninguna demanda de indemnización por parte de la Procuraduría. Este año vamos respondiendo como 5 o 6 demandas de funcionarios a los que se les está solicitando el pago del dinero. Ahora tenemos 2 juicios abiertos, son procesos que ganamos por colusión, los absolvieron, dijeron no está acreditado el concierto y volvieron a abrir el juicio ahora que para que paguemos, porque bueno, si bien no está acreditado el delito, ahora estamos respondiendo para que tampoco respondan por el monto indemnizatorio, y eso es una tendencia que va a ir en crecimiento. Hay muchos delitos que han sido declarados prescritos y entonces ahí se van a reclamar estos montos indemnizatorios. Hablemos un poco sobre lo que sería el tercer tipo de responsabilidad, porque el tiempo nos va a quedar corto, si no,
sobre lo que sería la responsabilidad administrativo-funcional. Miren, concretamente, existe un único poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado es único. O sea, es algo a lo que en derecho penal le han llamado jus puniendi. El jus puniendi es la capacidad del Estado para hacer respetar las leyes. Y en definitiva, este poder ha sido otorgado al Estado para la tutela de algunos bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos son imprescindibles para que nosotros, como parte del pacto social, como parte de la teoría contractualista, eh, son indispensables para que convivamos, y entonces estos bienes jurídicos tienen que ser protegidos. Entonces, hay algunos casos en los que estos bienes jurídicos, cuando hablamos de bienes jurídicos relevantes, tienen que ser protegidos por el derecho penal, en el caso de la vida, el cuerpo, la salud, la libertad sexual, pero hay otras cosas que entran en dicotomía entre lo que sería el derecho penal y el derecho administrativo, la adecuada administración de justicia. Entonces, la adecuada administración de la justicia es protegido ambivalentemente por el derecho penal y por el derecho administrativo. Y entonces, nosotros, como ya lo vimos al hablar de los 4 tipos de responsabilidad que existen para los funcionarios y los servidores públicos, pues bueno, existe algo que se llama un principio de autonomía de las responsabilidades penales y administrativas. Esto pareciera ser sencillo, ¿no? La responsabilidad administrativa existe con independencia, con autonomía de lo que sería la responsabilidad administrativa, pero ahora en la aplicación esto es un poco más complicado de lo que parece. Entonces, pues bueno, miren, vamos a hablar sobre algunas reglas, algunos criterios, si quieren vamos a reflexionar sobre esto, si quieren vamos a discutir sobre esto a la hora de la ronda de preguntas. Y entonces, en definitiva, lo cierto es que el Código Procesal Penal, en el artículo número 3 del título preliminar, el Código Procesal Penal 2004 me refiero, dice que la vía penal prevalece sobre la vía administrativa. La forma de entender esto significa que si es que hay hechos que tienen que ser esclarecidos a nivel de la vía penal, recién cuando estos hechos sean descubiertos, porque la vía que termina generando la verdad material dentro de nuestro sistema jurídico es evidentemente la vía penal. Entonces, si hablamos de un sistema jurídico uno, no podría generarse una verdad material en el ámbito penal y una verdad completamente diferente en el ámbito de la vía administrativa. No, estamos hablando de una sola averiguación de la verdad, y la vía idónea para la averiguación de la verdad sobre la que se tienen que estructurar luego hechos y sanciones es estrictamente la vía penal. Y entonces, hay casos, eso sí, en los que se necesita, queda pendiente en la vía administrativa que requieren un pronunciamiento previo del juez. Y entonces, en esos casos, la vía administrativa se entiende que tendría que suspenderse. Eso es algo muy difícil de entender porque en muchos supuestos las entidades administrativas, por ejemplo, si es que estamos hablando de una denuncia por discriminación, una denuncia por discriminación en centros educativos tiene que ver tanto con el tema de Indecopi, porque la discriminación o trato desigual es a su vez una sanción o recibe una sanción dentro de Indecopi para con las empresas que tienen una función de consumo entre los clientes y las empresas que prestan ese servicio, por ejemplo, colegios, universidades, pero al mismo tiempo viene a ser un delito, el 321 del Código Penal, aquel que recibe un trato igualitario, razón de su sexo, de su raza, de su género, etcétera. Y entonces se activan ambas vías en muchos organismos, Tribunal de Contrataciones del Estado, Tribunal Registral, en muchos otros supuestos en los que empieza a ejecutarse el jus puniendi de índole administrativo, y entonces se entiende que hasta la averiguación de la verdad en el proceso penal a nivel de la Fiscalía, a nivel del Poder Judicial, estos no podrían avanzar, tendrían que suspenderse, y en realidad esa es la misma, la lógica más sencilla. Sin embargo, no es la única regla. Existen algunas otras reglas más. Miren, para entenderlo un poco más, para entender cuál es la relación que existe entre el ámbito del derecho administrativo sancionador y el jus puniendi, yo creo que podemos citar una idea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, específicamente de una sentencia conocidísima, el caso Engel y otros versus Países Bajos, que es una sentencia de 1976. Luego, esta sentencia ha sido repetida por otros tribunales. Y concretamente, la idea que nos transmite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Engel es la siguiente. El jus puniendi es único y, al igual que un cuerpo solamente es único, pero cuenta con diferentes extremidades, el jus puniendi estrictamente penal se diferencia del ámbito administrativo solamente en la gravedad. Por lo demás, la relación es exactamente la única. Es decir, son brazos de un mismo cuerpo, y por lo tanto, la forma de tratamiento en muchos aspectos será bastante similar. Lo dice concretamente de la siguiente manera. Dice: la responsabilidad administrativa sancionadora, cuando tiene un carácter represivo, y que duda cabe que en el ámbito penal y en el ámbito administrativo sancionador tiene una característica estrictamente represiva, debe ser considerada como una auténtica manifestación del jus puniendi estatal, con características sustancialmente similares al derecho penal.
Así, en el caso Engels y otros Países Bajos, sentencia del 8 de junio de 1976, el tribunal precisó que no basta con la calificación que el derecho interno otorga a una infracción, pues la naturaleza de la infracción y la severidad de la sanción permiten determinar si la medida es en esencia de carácter penal. Es decir, finalmente, la diferencia es estrictamente de gravedad de la sanción. En uno, la gravedad es un poco más amplia en el ámbito penal y por tanto las garantías tienen que ser respetadas a rajatabla. Y en la otra, dado que estamos hablando de un conjunto de sanciones un poco más flexibles, un poco más tolerables, el conjunto de garantías puede flexibilizarse un poco más, no puede ser interpretado en la misma gravedad, en la misma intensidad. En esa misma línea, decisiones posteriores como Outsorg versus Alemania reforzaron que las sanciones administrativas punitivas deben someterse a las mismas garantías que las sanciones penales en aplicación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Quiero que se entienda esto básicamente de la siguiente manera. Miren, cuando existe, quiero poner estos ejemplos muy concretos. El primero de ellos, existe, por ejemplo, un gerente regional de adquisición que es sancionado administrativamente por inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos. Y en ese contexto, dado que se le sanciona por inhabilitación, ya sea por un PAS, ya sea por un PAT, se identifica que al detectarse es que aprobó un proceso de contratación vinculado a las reglas de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, miren, aquí, aunque no se trate de un proceso estrictamente penal, y aunque ciertamente la gravedad de la sanción no sea cárcel, sino solamente, entre comillas, solamente, porque igual es una pena grave, la inhabilitación, se tienen que aplicar igualmente las garantías que nosotros, bueno, diariamente vemos que se aplican en el ámbito de la jurisdicción estrictamente penal. Tiene que hacerse una equiparación de esas garantías al ámbito administrativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tiene que aplicarse, eso está totalmente claro, el principio de legalidad estricta, nullum pena sine lege, es exactamente lo mismo. El derecho a la defensa, también en estos ámbitos existe un derecho a la defensa, existe un derecho a la contradicción de la prueba y existe una revisión por un órgano independiente e imparcial. Esto es básicamente un reflejo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Engel y Turk. Miren, el día de ayer estábamos trabajando en una sanción por la Autoridad Nacional de Control contra un fiscal y en este caso al fiscal se le imputan diversas cosas, se le imputan más o menos 10 infracciones, algunas graves, algunas leves, algunas mucho más graves. El fiscal ha sido destituido a razón de muchas de estas denuncias. Al fiscal se le imputan 8 conductas, se le imputan 10 conductas. De esas 10 conductas, 2 fueron descartadas, por 2 lo absuelto, no logró corroborarse, y se le ha sancionado así por otras 8 conductas. Pero sin embargo, de estas 8 conductas, lo cierto es que casi todas han sido denuncias a nivel de las fiscalías penales, es decir, una conducta, por ejemplo, a nivel administrativo por la cual ha sido destituidos, por ejemplo, haber tenido una conducta indecorosa, abuso sexual, se dice, contra una de sus trabajadoras, o sea, una asistenta que trabajaba en la misma fiscalía, habría recibido unos piropos inapropiados, unas propuestas indecentes por parte de él. Sin embargo, en el ámbito de la justicia penal, bueno, independientemente de que él fue absuelto, independientemente de eso, que es un tema que habíamos mencionado hace un rato, pero independientemente de eso, lo cierto es que el señor, el funcionario, el ex fiscal, cuenta con un audio. Y entonces este audio, por ejemplo, ha sido materia de ofrecimiento a nivel de la Autoridad Nacional de Control. Y la Autoridad Nacional de Control no ha valorado este audio porque supuestamente no hay caracterizado un derecho a la prueba de la imputación. Y entonces, evidentemente, esto contraviene tanto el derecho de defensa como la contradicción a la prueba. Simplemente no ha valorado estos audios, no ha valorado buena parte de los argumentos cuando tendría que hacerlos y como tal se entiende que no se ha juzgado como si fuese un órgano imparcial independiente, cuando la misma jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está diciendo que tiene que ser así. Les pongo un segundo ejemplo, por el contrario. Miren, un alcalde provincial es sometido a procedimiento administrativo sancionado por la Contraloría y recibe una multa de 1.000 soles. Y, bueno, y una prohibición de contratar al Estado por 8 años. Y se detecta que aprobó transferencias irregulares de presupuesto. La multa, aunque se califique como administrativa, es decir, no es cárcel, pero igualmente se rige por los mismos parámetros de garantía del ámbito estrictamente penal. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto qué significa? Estrictamente presunción de inocencia, derecho a la no autoincriminación en declaraciones ante la administración pública, no se le puede obligar a que declare y que mediante esa declaración o alguna muestra positiva de conducta reemplazando la función de la administración, se pruebe su culpabilidad y en todo caso tiene derecho evidentemente también a la doble instancia o la revisión judicial efectiva. Miren, entonces, ¿cuál es la relación que existe con todo esto? ¿Cuál es la relación que existe con todo esto? Primero, que los procesos judiciales, los procesos de índole penal, los procesos que tienen por finalidad el doble juicio de culpabilidad penal, pueden ser tramitados paralelamente con el procedimiento administrativo. Eso no hay ninguna discusión, ya hablamos del principio de autonomía de las sanciones.
Y en segundo, que no es impedimento para que exista una colaboración con las autoridades. De un lado, digamos, la Fiscalía no tiene ninguna previsión de que si se está iniciando un proceso en Contraloría, que por lo general se inician en Lima, que le pida información a la Contraloría y viceversa. O sea, no hay ningún problema de colaboración paralela. En segundo lugar, que cuando es posible que la autoridad administrativa concluya su procedimiento y considere que existen suficientes elementos de juicio para una denuncia y viceversa. O sea, podría ser que la autoridad administrativa evidentemente juzgue esto, luego de eso llega a la conclusión de que tiene que haber, de que sí, podría haberse cometido aquí un delito, de los más sencillos hasta los más graves, desde un abuso de autoridad, desde una omisión de los deberes funcionales, hasta el apoderamiento de los efectos y caudales en el delito de peculado, el 387 del Código Penal, de repente algo más grave, el haber recibido una coima, etcétera, pues evidentemente se puede denunciar y viceversa. Podría ser, por ejemplo, que en la justicia ordinaria se identifica la existencia de una sanción administrativa, se identifica la lógica de un injusto administrativo y por lo tanto se puede derivar para que se analice esto a nivel administrativo y que por lo tanto pueda ser sancionado, ¿no? Esto en los casos de archivos de la Fiscalía es bastante claro, esto es bastante conocido por todos los presentes. En tercer lugar, existe un principio que el non bis in idem solo aplica al interior de cada una de las vías. Esto es algo totalmente polémico, esto es algo totalmente discutible. Yo particularmente creo que las inhabilitaciones, y en esto se ve mucho más todavía cuando hablamos de responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, una inhabilitación expedida por parte del OCE, del SEACE, ¿correcto? En el ámbito de la contratación pública, ¿qué diferencia en la materialidad de una sanción de inhabilitación de contratar para con esta empresa, por ejemplo, en el marco de un delito de corrupción de funcionarios? Es decir, finalmente, en ambos supuestos, se enmarca dentro de la misma lógica, para que se me entienda. La lógica de la inhabilitación por conducir en estado de ebriedad, por la existencia de un accidente de tránsito en estado de ebriedad, creo que es la M1, la papeleta, la que se sanciona como muy grave. En el ámbito real, en el ámbito de la materialidad, ¿cómo se puede materializar, valga la redundancia, de una manera diferente a la inhabilitación que se impone, por ejemplo, por conducción en estado de ebriedad, como parte de una terminación anticipada, un principio de o como parte de un principio de oportunidad en el ámbito de una fiscalía? O sea, en realidad en ambos supuestos se le quita el brevete a la persona. Entonces, esto tiene mucho más sentido, por ejemplo, cuando se hablan de multas. El artículo 105 regula el supuesto de que a la persona jurídica que comete un delito se le impone una multa. Pero si ya esta multa se le ha impuesto, por ejemplo, en el ámbito administrativo por parte de OCE, de SEACE, de los organismos, de los organismos del Estado, entonces al final no se le estaría sancionando de la misma manera. Si solo se le sanciona en una sede, en una jurisdicción, digamos la jurisdicción ordinaria, esto no ocurre. Pero si se le sanciona con una multa en el ámbito administrativo y en el ámbito penal, ¿no tendría acaso la misma identidad? Entonces, bueno, este cuestionamiento evidentemente se ha hecho, ¿no? Hay muchas empresas que han llevado esta discusión a nivel de los tribunales, y en su momento el Tribunal Constitucional en la sentencia 69-2-2010 dijo que no, que se protegen cosas diferentes, o sea, que igual podría haber una sanción repetitiva, o sea, porque estamos hablando de que el non bis in idem solo se aplica internamente dentro de cada vía. En la vía penal, non bis in idem. En la vía administrativa, non bis in idem. Jurisdicción, por así decirlo, no se aplica en non bis in idem. Esto es totalmente discutible. Yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que podría analizarse en cada caso en concreto una repetición de sanciones. Una multa, por poner un ejemplo, de 10 millones en la vía penal, tendría identidad con una multa en la vía administrativa y en la vía penal. Pero bueno, por lo menos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es de un criterio totalmente diferente y dice que no, que son dos cosas que sí se pueden hacer, que sí son complementarias o que sí son supuestos que sí se pueden acumular. El archivo de un proceso penal no implica su archivamiento automático en la vía administrativa, eso es totalmente claro, salvo que el Poder Judicial, salvo con una excepción. Miren, ¿en dónde encuentran supuestos de interconexión tanto la vía administrativa como la vía judicial? Es sencillo. Primero, cuando a nivel judicial, que decíamos que es el encargado de establecer la verdad material, se declara expresamente de los hechos que constituían la conducta infractora. En ese supuesto, sí. Y prácticamente yo entiendo que sería el único supuesto o uno de los pocos supuestos en donde habría una exclusión de responsabilidad administrativa de manera automática. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esto. Y finalmente, si se encuentra responsable un servidor civil en un proceso disciplinario, por el principio de autonomía de la responsabilidad, ello no implica que se vea una obligación de denunciarlo penalmente. Es decir, la existencia de una responsabilidad de un injusto político, de un injusto civil, de un injusto penal, de un injusto administrativo, no necesariamente acarrea
la evidente existencia de un injusto en otra vía. Esto tiene que analizarse individualmente, tiene que hacerse un análisis pormenorizado de cada uno de los fundamentos, etcétera. Lo que sí basta de repente es para una denuncia, y para eso sí, ¿ok? Pero bueno, luego para el establecimiento de la responsabilidad, de la obligación, eso sería otra cosa. Miren, yo quiero hablar de esto en el plano en el que se terminan juntando ambas vías, que tiene que ver con el hecho de que se descubre que una conducta no ha existido. Y eso es sencillo de entender. Miren, quiero poner dos ejemplos para esto. El primer ejemplo, un funcionario del sector salud. Ese también es un caso real. Miren, entonces hay un proceso penal contra un funcionario que es el jefe de logística, a quien se le imputa que se ha robado medicamentos y que luego se los vendía a las farmacias y que consiguió una buena cantidad de dinero para esto. Entonces, judicialmente se ha probado que nunca hubo sustracción. O sea, ¿por qué se produjo una denuncia en su momento? Porque hubo un error de inventario. En el inventario, el momento que recibe el centro de salud en el que trabaja este señor, se puso un número que no correspondía. Luego, cuando se hizo la verificación de los productos que habían salido de la farmacéutica que le estaban vendiendo al hospital, se dieron cuenta que no, que era un error de inventario. Y entonces, en ese supuesto, por ejemplo, el juez que lo termina absolviendo al jefe de logística, lo termina absolviendo porque el hecho nunca existió, es decir, declara la inexistencia del hecho. En ese supuesto, obviamente, en el ámbito administrativo disciplinario, tiene que archivarse esto. O sea, no se puede sancionar sobre un hecho que nunca existió. Eso sería ilógico. Entonces me pueden decir por ahí, no, pero principio de autonomía, de las responsabilidades. Cuando nosotros hicimos la averiguación, se le presentó sus descargos, él no logró acreditar esto, no presentó las pruebas a tiempo. No, aquí la verdad material establece el Poder Judicial. Si el Poder Judicial establece, si el juez establece la inexistencia del hecho, no puede haber responsabilidad. El segundo ejemplo, el director regional de educación. En el ámbito penal, se le acusa de falsificar actas para favorecer a un proveedor. Igual, exactamente lo mismo. Judicialmente se determina que estas actas no es que fueron falsificadas, fue un error de digitación en el sistema. Entonces, pues bueno, aquí no hay un favorecimiento, no hay delito de negociación incompatible, nuevamente hay inexistencia del hecho de falsificación y en consecuencia tampoco se puede continuar con el proceso administrativo sancionador por falsificación. El hecho ha sido declarado totalmente inexistente, por lo tanto no puede existir. Pero evidentemente esto no ocurre en todos los supuestos. Es por eso que el análisis es muy pormenorizado, es muy detallado. Podría existir otros supuestos en donde ocurra que haya un gerente municipal y sobrevaloración de obras. En el proceso penal se le juzga al gerente de logística de la municipalidad por delito de colusión en la compra de canastas navideñas y el juez archiva el caso porque no se puede probar que hubo concertación ilícita con los proveedores. Y entonces, claro, no hay un estándar de más allá de toda duda razonable, no se ha alcanzado el estándar suficiente para condenar a una persona, pero lo que sí está claro es que hubo negligencia. ¿Por qué? ¿Por qué hubo negligencia? Porque se aprobaron compras con precios, con sobreprecios, con precios sobrevalorados, sin realizar cotizaciones válidas. Simplemente no se realizaron cotizaciones válidas. En ese supuesto, por ejemplo, persiste, tiene que permanecer la sanción administrativa. Eso es la inhabilitación, la multa que ponen los diferentes componentes normativos. Segundo ejemplo, y con esto termino, básicamente tiene que ver con el tema de un nombramiento indebido en el cargo, pero es un caso que, dado que este delito tiene una pena bastante baja, 2 años, termina archivándose por prescripción. Y bueno, claro, ha sido absuelto, pero porque el delito ha sido prescrito. Y en tal sentido, la sanción administrativa es válida y se mantiene porque su fundamento es la protección de la eficacia y la legalidad administrativa. Entonces, pues bueno, esas son las 4 ideas principales que queríamos desarrollar. Nos ha faltado tiempo para la responsabilidad penal. Esto es ya muy propio de los penalistas, la tipificación de los delitos, que también tiene sus cosas muy específicas. Y entonces, ojalá que la ponencia les haya sido de utilidad. Por lo demás, si por ahí tuviesen alguna pregunta, yo encantado de tratar de absolverla en la medida de mis posibilidades. Y por lo demás, les agradezco mucho su atención, haberse dado tiempo de participar un sábado en la noche, luego de una jornada laboral seguramente agotadora. Hemos estado conversando aquí sobre temas importantísimos en torno a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Han estado muy atentos seguramente y en todo caso les agradezco su atención. Por lo demás, si hubiera alguna pregunta, yo encantado de tratar de resolverla y si no, muchas gracias por su gentil atención. No sé si por ahí alguna pregunta, alguna intervención del público.
Muchas gracias con todos los presentes. Les envío un fortísimo abrazo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.